Las chicas vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. Entonces, inicialmente, ¿qué es la hipertensión arterial? Pues es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede ocasionar pues daños. Si hablamos de hipertensión arterial, la palabra hiper es aumento. O sea, cuando hay aumento de la tensión en las arterias, recordemos que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. O sea que esa fuerza va a estar elevada. La fuerza con que la sangre golpea las paredes de las arterias, pues se va a aumentar. Entonces, ¿por qué vemos que es peligrosa la hipertensión arterial? Pues entre más alta sea la presión, pues inicialmente pues hay más riesgo de que haya daños en el corazón, daño en los vasos sanguíneos, órganos principales como cerebros y riñones. Hoy por hoy la hipertensión arterial es la causa prevenible más importante de enfermedades cardiovasculares y ACV del mundo. Cuando vimos las otras diapositivas, vimos que las causas de muchas enfermedades, entre estas el infarto agudo del miocardio, es la hipertensión arterial. Entonces, prevenir la hipertensión arterial previene enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares también. Entonces, de ahí radica la importancia de que nos cuidemos. Cuando la presión arterial no se controla, puede provocar un infarto de miocardio, ensanchamiento del corazón y a la larga pues una insuficiencia cardíaca, que ya vimos anteriormente que es la insuficiencia cardíaca. Los vasos sanguíneos también pueden desarrollar protuberancias que se convierten en aneurismas y pues zonas débiles que lo hacen más susceptibles a que se obstruyan y se rompen. Entonces, al romperse alguno de esos vasitos, ¿qué pasa? Puede ocasionar que la sangre llegue al cerebro. Si se rompe un vasito del cerebro, pues que esa sangre se filtre para el cerebro y producir un accidente cerebrovascular. La hipertensión arterial también puede provocar una deficiencia renal, puede producir ceguera y puede producir deterioro cognitivo. Entonces, las consecuencias de la hipertensión para la salud se pueden agravar por otros factores que aumentan las probabilidades de sufrir un infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular o una insuficiencia renal. ¿Cuáles son esos factores? Ya yo se los había mencionado: el consumir alcohol, el consumir tabaco, no tener estilo de vida saludable, entre esos una dieta balanceada, ser sedentario, tener estrés permanentes y enfermedades como obesidad, colesterol y diabetes mellitus. Entonces vamos a terminar ya la parte del sistema pues, cardiovascular y vamos a pasar a la parte del sistema respiratorio. Recordemos que pues iniciamos con insuficiencia respiratoria, que es pues, la incapacidad de este sistema respiratorio mantener un intercambio adecuado gaseoso. ¿Para qué? Para suplir las necesidades que nos pide todo el cuerpo. Al igual que la insuficiencia cardíaca, este es incapaz de cumplir con el volumen cardíaco necesario. Pues aquí en la insuficiencia respiratoria, el sistema respiratorio va a estar incapaz de mantener un adecuado intercambio gaseoso, que ocurre ¿dónde? En los alvéolos. Pues cuáles son sus fisiopatologías inicialmente, pues trastornos de ventilación o cuando hay un cuerpo extraño, ya sea por secreciones o cuando hay insuficiencia tipo restrictiva como los enfisemas y los neumotoras. Veamos aquí los enfisemas. En esta imagen podemos observar unos alvéolos saludables y unos alvéolos con enfisema. También podemos ver que cuando hay insuficiencia obstructiva y restrictiva, o sea, algún cuerpo extraño, alguna secreción, más un enfisema o neumotoras. Ahora más adelante vemos que es neumotoras. También trastornos alveolares, o sea, que haya anomalías en los alvéolos, ya sea por lesiones inflamatorias, por algún cáncer o pacientes con problemas asmáticos. Y también anomalías de disfunción o bloqueo alveocapilar. Más que todo por silicosis. La silicosis
es una partícula que, pues, que están expuestas a los trabajadores que laboran en sitios donde hay exposición a silicosis. Entonces ellos le inhalan y posteriormente con el pasar de los tiempos van a producir anomalías en la parte de los alvéolos, produciendo así una insuficiencia pulmonar. Después sigue la fisiopatología, que nos dice, pues inicialmente pues va a haber repercusión cardiovascular, porque recordemos que corazón y pulmones trabajan de la mano. Entonces si alguno de los dos se ve afectado, pues por consiguiente se va a ver afectado el otro. Entonces a los pulmones no transportar suficiente oxígeno, pues el corazón se va a ver afectado y todo el organismo en general, al no haber un buen intercambio gaseoso. También puede haber alteraciones anatómicas del sistema vascular pulmonar, si hay alguna trombosis, hay algún alvéolo distendido, si hay poliglobulías, que es cuando hay aumento exagerado de glóbulos rojos. Recordemos que los glóbulos rojos transportan oxígeno y pues si va a haber un aumento exagerado, va a haber un colapso con la cantidad de oxígeno en el cuerpo. Entonces, para el intercambio gaseoso se va a originar una insuficiencia respiratoria y todos los factores que aumenten pues la presión pulmonar. ¿Cuáles son los signos y síntomas de un paciente con insuficiencia respiratoria? Tenemos la dificultad para respirar, tenemos la noche, que es la insuficiencia de oxígeno, tenemos obnulación, tenemos un estado comatoso y una hipertensión arterial. ¿Cuál es el tratamiento? Pues inicialmente atendiendo a la causa que lo está ocasionando. Pues si es por una obstrucción, pues eliminar el objeto que está destruyendo, y si es por secreción, aspirar al paciente. Si es una insuficiencia restrictiva por neumotoras, el neumotora es aire en los pulmones, entonces se hace una punción para liberar ese aire. Si hay trastornos en los alvéolos, pues lo indicado es colocar medicamentos corticoides, iniciar con oxígeno en caso de que sea una insuficiencia respiratoria severa, con riesgo de falla severa ventilatoria, pues ya sí pasan a lo que es ventilación mecánica, a conectar al paciente a un ventilador que respire por él. Y si es por insuficiencia cardíaca, pues ya es el tratamiento que tiene el paciente, que es no consumir sal, bastante diuréticos y medicamentos digitálicos. Vamos a pasar a la bronquitis. ¿Qué nos dice la bronquitis? Que es una afección inflamatoria o crónica de los bronquios. Si vemos acá un bronquio normal, y aquí vemos un paciente con bronquitis. Vemos que en el bronquio normal, pues el orificio está más grandecito y no hay presencia de ¿qué? De mocos. La incidencia dice pues que es más frecuente en niños, en personas adultas, y se da en temporadas frías. Por eso ustedes ven que los niños comienzan con los procesos respiratorios en temporadas frías. Entonces, ¿cuál es su causa? Pues cuando hay infecciones en la vía respiratoria superior, como la laringitis, amigdalitis, sinusitis, cuando hay sarampión, cuando hay tosferina, cuando estamos expuestos a sustancias irritantes como el cloro y el amoníaco, y en pacientes que son alérgicos. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Pues inicialmente va a haber malestar general, si hay proceso infeccioso va a haber fiebre, el paciente va a hacer tos, va a estar botando bastante moco, y a la auscultación el médico le va a escuchar roncos y sibilancias. Pues el pronóstico es bueno porque el paciente cuando pues cumple su tratamiento y asiste temprano, pues podrá mejorar muy bien. Pero si son niños que tienen un sistema inmunológico débil, puede evolucionar a una bronconeumonía. ¿Cuál es el diagnóstico? Inicialmente el paciente cuando llega un rayo X de tórax, donde va a haber reforzamiento, el cuadro hemático va a mostrar un aumento de los leucocitos, porque es un proceso infeccioso. La auscultación, el médico lo va a auscultar y va a escuchar sibilancia. Y tenemos el cuadro clínico, lo que el paciente manifieste. ¿Cuál es el tratamiento inicialmente? Si es alguna bacteria que está produciendo
La bronquitis, pues el antibiótico para ella. Y pues inicialmente pues lo que toma uno para un resfriado común, como sería reposo, líquidos, analgésicos, expectorantes, o sea, para botar los mocos, y broncodilatadores para que para dilatar los bronquios y aumentar su tamaño. Al aumentar el tamaño del bronquio, obviamente va a llegar mayor cantidad de oxígeno. Vamos con la bronquitis, con la bronquiolitis. Recordemos que nuestro sistema respiratorio está formado por bronquios y por bronquiolitis. Entonces vamos a ver la bronquiolitis. Los bronquios son unas ramificaciones más gruesas y vamos a ver que los bronquiolos son las ramificaciones más pequeñas. ¿De qué nos dice los bronquiolitis? Que es una infección pulmonar común en bebés y niños, pues causa inflamación y congestión de las vías aéreas. La mayoría de las veces la bronquiolitis la producen los virus. Entonces aquí vamos a ver que es parecida a los bronquios. Miren que estos bronquios se llenan de moco, como lo vemos aquí en la imagen. Vamos a seguir pasando. Pasamos a la neumonía. Pues la neumonía se dice que ya es un proceso inflamatorio que se da en el pulmón, que lo causan diversas bacterias, como son diferentes microorganismos, como son las bacterias y virus. Por ejemplo, en el caso de ahora el coronavirus lo está produciendo un virus y da un tipo de neumonía. El neumococo es una bacteria que da neumonía, pero por neumococo. Entonces, aquí dicen que se caracteriza por una exudación alveolar, o sea, los alveolos comienzan a secretar secreciones mucosas como moco. Entonces, posteriormente ese moco se va condensando. ¿Qué es condensar? Se va formando esta bolita que está aquí. Por decir, ese líquido se va formando, condensando, endureciendo y forman lo que es la neumonía. Mírenla en el rayos X. Y hablamos de una neumonía bastante complicada. Bueno, aquí vamos a ver también, este es un pulmón sano. Aquí es un pulmón donde se observa la neumonía. Entonces aquí vemos una imagen que nos dice muy clara que la neumonía es que una infección en el pulmón, ¿verdad? Y acá abajo nos va a decir quién no las puede causar, como yo les dije ahorita, un germen, ya sea un neumococo, un citomegavirus, entre otros. ¿Cómo se penetra? Por la boca, cuando inhalamos o cuando comemos algo. Cuando ese virus entra al cuerpo, pues nuestras células comienzan a defenderse. Vemos que salen los linfocitos, los neutrófilos, los macrógrafos. Pero hay factores de riesgo que ayudan a que esta enfermedad avance, que es el alcoholismo, la diabetes, la desnutrición, el tabaco, enfermedades pulmonares crónicas, problemas de inmunidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nuestro sistema de defensa comienza a atacar. Entonces, posteriormente, esos virus ingresan aquí a los alveolos y comienzan a infectarlo, produciendo mocos en los alveolos. Por tanto, aquí recordemos que en los alveolos se hace el intercambio de gases, entonces va a dificultar que el intercambio de gases. ¿Por qué? Porque estos alveolos se inflaman y se llenan de moco. Entonces, como síntoma tenemos que el paciente le da fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, tos con expectoración, o sea que tos y bota moco, dolor torácico, va a perder el apetito, va a comenzar con dificultad respiratoria. Dentro de sus exámenes diagnósticos está que las rayos X, mira que las rayos X muestra inmediatamente la neumonía. Pues tenemos también exámenes de sangre que van a mostrar los leucocitos aumentados. Miren, como ellos
se activan para combatir la neumonía, ellos se reproducen. Por eso en el examen de sangre aparecen aumentados. Sigamos. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Ya lo mencioné: fiebre, dolor torácico, tos con esputo, o sea, con moco, dificultad para respirar, y su diagnóstico, el rayos X, la hemograma. Vamos a hablar también del asma bronquial. Pues el asma lo conocen ya mucha gente, conocemos personas que son asmáticas. Es una enfermedad crónica porque ya eso es a larga data, que consiste ¿qué? En la inflamación de las vías aéreas. Aquí en el tercer Congreso Internacional Pediátrico consideran el asma como un cuadro clínico caracterizado por sibilancia recurrente, tos persistente en una situación en la que se han excluido otras enfermedades menos frecuentes. Entonces aquí lo que vamos a ver es que la persona va a estar con falta de aire, no va a tener, le va a faltar el aire para respirar, y va a tener sibilancias, que las sibilancias como silbidos. Uno de esos pacientes, cuando ellos se le acercan a uno, cuando ellos inhalan y exhalan, silban, silban, silban. Por eso se llaman sibilancias. Entonces aquí vamos a observar claramente también una persona sin asma, que es este, y una persona con asma. Vemos que el orificio de los bronquios se obstruye, se cierra. ¿Por qué? Porque en el asma la persona hace broncoconstricción, cierra los vasos. Aparte que es posible que se produzca algún moco. Entonces es muy común atacar a la población, alrededor del 30% le da antes de los 10 años. Pues la mayoría de las veces es porque son alérgicos. Un gran porcentaje de estos pacientes es por alergia y otros por infección. Pues como yo dije, van a tener tos seca, tos con flema, sibilancia, que van a silbar, se van a escuchar unos silbidos en los pulmones, dificultad para respirar en las noches, y va a aumentar la frecuencia respiratoria. Vamos a hablar de hemotoras. Hemo es sangre. Entonces significa que va a haber sangre en la cavidad pleural. Eso debido a una hemorragia. Entonces, si no se actúa a tiempo, puede ocurrir un shock hipovolémico. Prácticamente siempre se hace de origen traumático, por puñaladas o por heridas de arma de fuego, accidentes automovilísticos o accidentes en moto donde el trauma haya sido en tórax. Muy excepcionalmente es por un aneurisma en la cavidad pleural. Entonces viene el neumotórax. El neumotórax, como lo muestran aquí en la imagen, lo que hay es aire. Vemos que este es un pulmón normal. El pulmón de este lado está normal. Vemos que este pulmón entró el aire y puso más chiquito el pulmón. ¿Y cuál es su tratamiento? Como lo vemos aquí, al igual que en el hemotórax, se conecta un tubo a tórax, donde por este tubo a tórax va a salir el aire. En el hemotórax sale la sangre. Entonces vamos a ver aquí, pues, un paciente con hemotórax y un paciente con neumotórax. Derrame pleural. ¿Qué es el derrame pleural? Es cuando se acumula líquido en el espacio pleural. Entonces vamos a ver que en esta imagen el pulmón debe llegar como está este. No llega, se llenó de líquido. Y cuando él se llena de líquido, echa el pulmón para arriba y hace que se presione más el pulmón. Entonces, ¿cuáles son las causas del derrame pleural? La mayoría de las veces porque hay insuficiencia cardíaca, porque hay hipertensión, porque puede haber endometriosis, hiperestimulación ovárica, pseudoquistes pancreáticos, entre otras. Puede haber un cáncer, una cirrosis, y algunos medicamentos pueden causar derrame pleural. Casi siempre la nitrofurantoína, la bromocriptina. También la tuberculosis. La tuberculosis produce mucho este derrame pleural. También enfermedades como la neumonía. Las neumonías también dan derrame pleural cuando no son tratadas a tiempos. Y cirugías abdominales donde se hayan lesionado alguno de los pulmones.
¿Cuáles son los síntomas? Pues la persona va a estar con dolor en el pecho, va a estar con tos, va a comenzar con bastante dificultad respiratoria y va a presentar fiebre. El diagnóstico pues se hace desde un rayos X de tórax, se puede hacer una ecografía para ver la cantidad de líquido que hay, se puede hacer un análisis de líquido pleural que se punciona los pulmones y se extrae ese líquido y una tomografía computarizada.